Mis padres se pasan la vida perdiéndose todos los hitos importantes de mi vida para no herir a su querida hija, así que seguí adelante con mi boda sin enviarles una invitación, para que luego la rechazaran. Ahora están molestos porque están siendo avergonzados por el resto de la familia, y su descarado favoritismo está en el punto de mira. Para contexto, yo, 26 años, mujer, he estado en una disputa con mi familia desde el día en que nací. Crecí sabiendo que no era la hija favorita. Mi hermana Emily, 24 años, mujer, era el centro del mundo de mis padres. Yo era la tranquila e independiente, mientras que Emily era la que necesitaba atención y validación constantes. Mis padres satisfacían todos sus caprichos y, como resultado, a menudo me encontraba excluida, particularmente cuando se trataba de momentos significativos en mi vida. Cuando era más joven, no entendía por qué mis padres se perdían mis logros. Mis recitales escolares, ceremonias de premios e incluso cumpleaños a menudo iban y venían sin mucho reconocimiento por su parte. Siempre tenían una excusa: Emily no se sentía bien, Emily tenía un recital de baile, Emily tuvo una rabieta. Y se convirtió en un patrón al que me acostumbré, pero aún así dolía. Para cuando era adolescente, había aprendido a no esperar mucho de ellos. Me dediqué a mis estudios y actividades extracurriculares con la esperanza de encontrar validación en otro lugar. Tuve éxito obteniendo becas y reconocimientos, pero mis padres generalmente estaban demasiado ocupados con la última crisis de Emily para darse cuenta. No es que no les importara en absoluto, simplemente les importaba más mantener a Emily feliz. La ausencia de mis padres fue particularmente evidente durante mis años universitarios. Fui aceptada en una universidad prestigiosa, una de las mejores del país. Estaba emocionadísima, pero cuando llamé a mis padres para compartir la noticia, su respuesta fue tibia. Me felicitaron brevemente antes de cambiar de tema al último drama de Emily con sus amigos. Tampoco asistieron a mi graduación, alegando que no podían dejar sola a Emily. Fue la misma historia cuando obtuve mi primera oferta de trabajo. El orgullo por mi logro se vio eclipsado por su preocupación por el frágil estado emocional de Emily. Ni una sola vez se preguntaron por qué todos los problemas de Emily surgían cuando yo estaba a punto de tener mi momento. A medida que pasaban los años, me di cuenta de que nada de lo que hiciera sería suficiente para que mis padres me priorizaran sobre Emily, así que dejé de intentar ganarme su aprobación. Me concentré en construir mi propia vida, rodeada de amigos que me apreciaban por quien era. Conocí a mi prometido, Mark, durante una conferencia de negocios y rápidamente nos enamoramos. Él era todo lo que siempre había deseado en una pareja: amable, comprensivo y que me apoyaba. Me hizo sentir valorada de una manera que mis padres nunca lo habían hecho. Cuando Mark me propuso matrimonio, estaba extasiada. Finalmente sentí que era yo la que estaba siendo apreciada y cuidada. Comenzamos a planificar nuestra boda, pero no podía evitar la persistente sensación de que mis padres encontrarían la manera de decepcionarme una vez más. Le confié a Mark mis preocupaciones y él sugirió que tuviéramos una pequeña ceremonia íntima con solo unos pocos amigos cercanos y familiares. Estuve de acuerdo, sabiendo que minimizaría las posibilidades de que mis padres se perdieran otro hito en mi vida. A medida que se acercaba la fecha de la boda, debatí si invitar a mis padres o no. Una parte de mí los quería allí, aunque solo fuera por las apariencias, pero otra parte de mí temía que se negaran o pusieran excusas. No les había informado inmediatamente después de comprometerme y sabía que era una bomba de tiempo. Al final decidí ser optimista y llamarlos. Mamá contestó mi llamada y le dije que tenía noticias. Esta vez no tenía grandes expectativas, porque mis padres no habían reaccionado bien a ninguno de mis logros. ¿Por qué su reacción a esto sería diferente? Y tenía razón. Cuando les dije que me había comprometido, su primera pregunta fue: ¿con quién?, como si no supieran que Mark y yo habíamos estado saliendo durante años. La indiferencia casual me dolió, pero me obligué a mantener la calma. Me dije a mí misma que de alguna manera tenía que superar esta conversación e invitarlos. Pero entonces mamá preguntó: ¿cuándo sucedió esto? Su voz era una mezcla de curiosidad y algo más que no pude identificar. Dudé un momento antes de responder: sucedió hace un tiempo. De repente el tono de la conversación cambió sin previo aviso. Mamá comenzó a acusarme de ser una mala hija por no informarle de inmediato. Habló sobre cómo siempre había sido distante, cómo nunca consideraba sus sentimientos y lo injusto que era que les ocultara noticias tan importantes. Sus palabras eran como un cuchillo retorciéndose, echándome la culpa como si hubiera cometido una grave ofensa al no correr inmediatamente hacia ellos con mis noticias. Traté de explicar que Mark y yo queríamos tomarnos un tiempo para disfrutar de nuestro compromiso en privado antes de anunciarlo, pero ella no quiso escuchar. Papá, que había estado en silencio hasta entonces, intervino haciéndose eco de los sentimientos de mamá.
Dijo que había demostrado una completa falta de respeto por ellos y que era solo otro ejemplo de cómo siempre había elegido mi propio camino sin considerar a la familia. Su reacción no solo fue decepcionante, fue exasperante. Aquí estaba yo emocionada de compartir uno de los momentos más felices de mi vida, y en lugar de felicitaciones o alegría, me encontré con críticas y culpa. Cuanto más hablaban, más me daba cuenta de que esta conversación nunca iba a ir como esperaba. No importaba lo que dijera o cómo intentara justificar mis acciones, estaban decididos a hacerme sentir que estaba equivocada. Pero lo que vino después fue la gota que colmó el vaso. Después de sus interminables reproches y culpas, el tono de mamá de repente se suavizó, casi como si estuviera tratando de ofrecer una rama de olivo. Dijo que estaban dispuestos a venir a la boda, pero solo si hacía algunos ajustes, según las necesidades de Emily. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con la implicación de que, una vez más, los momentos más importantes de mi vida tenían que adaptarse para complacer a mi hermana. Querían que cambiara la fecha, el lugar, incluso la lista de invitados, cualquier cosa para asegurar que Emily estuviera cómoda y feliz. Era como si mi boda fuera solo otro evento que necesitaba girar en torno a ella. Ese fue el límite de mi paciencia. Me di cuenta de que no importaba cuánto intentara incluirlos, no importaba cuánto me esforzara, nunca sería suficiente. Siempre priorizarían a Emily, y yo siempre sería la que se esperaría que hiciera sacrificios. Sin decir una palabra más, colgué el teléfono. No los volví a llamar y ellos tampoco se comunicaron conmigo. En ese momento supe que invitarlos solo traería más dolor y decepción. Mark y yo seguimos adelante con nuestros planes, centrándonos en lo que realmente importaba, celebrar nuestro amor con las personas que realmente se preocupaban por nosotros. Finalmente había puesto mi pie firme y, aunque dolía cortar ese cordón, también era liberador. No iba a dejar que arruinaran otro momento de mi vida. Cuando llegó el día de la boda, fue todo lo que había soñado y más. Rodeados de aquellos que nos amaban incondicionalmente, Mark y yo intercambiamos nuestros votos en una ceremonia que fue íntima, alegre y libre de las dinámicas tóxicas que habían dominado gran parte de mi pasado. La familia de Mark estuvo a mi lado durante este momento difícil y me hizo sentir que finalmente pertenecía a algún lugar. Fue un día lleno de risas, lágrimas de felicidad y la calidez de una verdadera familia, algo que había anhelado pero que nunca había experimentado realmente con mis padres. Algunos de mis parientes, que eran pocos debo agregar, comenzaron a hablar sobre por qué mis padres y mi hermana no estaban allí. No quería entrar demasiado en este asunto, pero para evitar la imagen de una hija ignorante que no invitó a su pobre familia, le conté a uno de mis parientes lo que había sucedido cuando les dije a mis padres que me había comprometido. Algunos de mis parientes, aunque eran pocos debo agregar, comenzaron a susurrar entre ellos, preguntándose por qué mis padres y mi hermana no estaban allí. No quería profundizar demasiado en el asunto el día de mi boda, pero podía sentir el juicio en sus ojos. Me veían como la hija ignorante que no invitó a su pobre familia a una ocasión tan importante. Para evitar esa imagen y dejar las cosas claras, decidí confiar en uno de mis parientes que se me acercó con una mirada de preocupación. Le conté lo que había sucedido cuando informé a mis padres que me había comprometido, su fría reacción, su negativa a asistir a menos que todo se adaptara a Emily y la conversación final que terminó conmigo colgando el teléfono. Expliqué cómo sus demandas me habían llevado a un punto de ruptura, sin dejarme otra opción que seguir adelante sin ellos. Mientras hablaba, pude ver el cambio en su expresión, de preocupación a comprensión. Ella asintió lentamente dándose cuenta de que este no era el simple caso de una hija que descuidaba a sus padres, sino la culminación de años de favoritismo y manipulación emocional. No pasó mucho tiempo antes de que la historia comenzara a circular entre los invitados y los susurros se convirtieran gradualmente en murmullos de apoyo y simpatía. Al final del día, la narrativa había cambiado. En lugar de ser vista como la hija que abandonó a su familia, fui reconocida como alguien que finalmente se había defendido a sí misma. No era la forma en que había imaginado que se desarrollaría el día de mi boda, pero fue un paso necesario para recuperar mi vida y mi felicidad. Después de la boda, la noticia de la ausencia de mis padres se extendió rápidamente por nuestra familia extendida. No fueron solo unos pocos susurros, fue un incendio forestal de chismes que encendió viejas sospechas. Los parientes que siempre habían sospechado favoritismo ahora criticaban abiertamente a mis padres por su descarado descuido. Lo que una vez había sido un secreto bien guardado dentro de nuestra familia inmediata ahora estaba a la vista de todos. Mis padres, que siempre habían sido tan cuidadosos para mantener su imagen de padres perfectos y cariñosos, ahora se enfrentaban al escrutinio y al juicio de aquellos a quienes habían tratado de impresionar. No pasó mucho tiempo para que las llamadas y los mensajes comenzaran a llegar. Mis padres estaban furiosos, no porque se hubieran perdido mi boda, sino porque estaban siendo avergonzados por el resto de la familia.
Su tono era más desesperado de lo que nunca había escuchado, lleno de una mezcla de frustración e indignación. Estaban luchando por justificar sus acciones, tratando de echarme la culpa a mí, como si yo fuera la que les había hecho daño. Afirmaron que debería haber sido más comprensiva con las necesidades de Emily, y que era mi responsabilidad asegurarme de que ella estuviera cómoda y feliz en mi boda. Según ellos, yo era la que había fallado al no satisfacer sus demandas, al no hacer todo lo posible para asegurar que su hija adorada estuviera satisfecha. La audacia de su razonamiento era casi ridícula, pero lo que realmente me afectó fue su insistencia en que yo había causado una ruptura en la familia al continuar con la boda sin ellos. Intentaron todas las tácticas que se les ocurrieron: culpa, manipulación, incluso sacar a relucir viejas quejas que no tenían nada que ver con la situación actual. Querían que sintiera que era yo la que había destrozado a la familia, y que mi decisión de priorizar mi propia felicidad era de alguna manera egoísta y cruel. Pero esta vez sus palabras no tuvieron el poder que alguna vez tuvieron. Ya no era esa niña pequeña que buscaba desesperadamente su aprobación y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para obtenerla. Estaba harta de sentirme culpable por querer ser tratada con el mismo respeto y consideración que Emily. Por una vez me mantuve firme. Me negué a dejar que tergiversaran la narrativa para convertirme en la villana de mi propia historia. El día de mi boda se suponía que debía celebrar mi amor por Mark y me alegré de no haber dejado que mis padres arruinaran eso para mí. Fue un día lleno de alegría, risas y amor, un día que siempre apreciaré, independientemente de su ausencia. Así que, Edith, ¿qué piensan? Fui la idiota por seguir adelante con mi boda sin enviar una invitación a mis padres y por no satisfacer las demandas de su hija adorada. Gracias a todos por su abrumador apoyo y amables palabras. Leer sus respuestas ha sido reconfortante y revelador. Siempre supe que mis padres favorecían a Emily, pero ver a tanta gente afirmar que mis sentimientos son válidos me ha ayudado a sentirme más segura de mi decisión. Quería compartir un poco más de antecedentes, ya que algunos de ustedes preguntaron sobre Emily, y por qué mis padres siempre han estado tan concentrados en ella. Al crecer, Emily tuvo algunos problemas emocionales y de comportamiento que requirieron mucha atención. Mis padres estaban constantemente preocupados por ella e hicieron todo lo posible para facilitarle la vida. Justificaron su favoritismo diciendo que Emily los necesitaba más que yo porque yo era la fuerte que podía manejar las cosas por mi cuenta. Pero a medida que crecimos, se hizo evidente que el enfoque de mis padres realmente no ayudó a Emily. En cambio, la convirtió en alguien que esperaba que el mundo girara a su alrededor. Ha tenido una serie de relaciones fallidas y nunca ha podido mantener un trabajo por más de unos pocos meses. Mis padres continúan rescatándola de cada situación y nunca la han responsabilizado por sus acciones. Durante años traté de entender su perspectiva. Me dije a mí misma que los desafíos de Emily eran la razón por la que mis padres se enfocaban tanto en ella, que era por necesidad más que por elección. Pero a medida que crecimos, se hizo evidente que el enfoque de mis padres realmente no ayudó a Emily. En cambio, la convirtió en alguien que esperaba que el mundo girara a su alrededor. Ha tenido una serie de relaciones fallidas y nunca ha podido mantener un trabajo por más de unos pocos meses. Cada vez que tropezaba, mis padres estaban allí para atraparla, hasta el punto de que nunca aprendió a valerse por sí misma. Nunca la han responsabilizado por sus acciones y ha crecido creyendo que no importa, que siempre tendrá a alguien que limpie sus desastres. En contraste, y no quiero que esto suene como una presunción, he trabajado duro para construir una vida estable para mí misma. Me pagué la universidad trabajando en varios trabajos para llegar a fin de mes. Nunca les pedí nada a mis padres, ni siquiera cuando tenía dificultades financieras. Creo que eso es parte de por qué no me ven como una prioridad. Nunca los he necesitado de la misma manera que Emily, así que asumen que estoy bien sin ellos. A sus ojos soy la que lo tiene todo resuelto, la que no necesita el mismo nivel de apoyo. Pero de lo que no se dan cuenta es de que todos, incluso los fuertes, también necesitan amor y cuidado. Después de la boda, Emily me envió un mensaje de texto diciendo que estaba herida, porque no la incluí en la fiesta de bodas y que se sentía excluida. La ironía de todo casi me hizo reír. Aquí estaba ella, haciéndose la víctima una vez más, como si se supusiera que toda la boda debía centrarse en ella. Tuve la tentación de responder, de explicar por qué había tomado las decisiones que tomé, pero decidí no hacerlo. No tengo la energía para lidiar con su egocentrismo en este momento. Siempre se ha tratado de ella y estoy cansada de ser la que tiene que satisfacer todos sus caprichos. Mark me ha apoyado increíblemente en todo esto. Me sigue recordando que no tengo que dar explicaciones a nadie, especialmente a aquellos que siempre me han puesto en último lugar. Sus palabras han sido una fuente constante de consuelo y estoy muy agradecida de tenerlo a mi lado durante este tiempo. Mis padres han seguido comunicándose, dejando mensajes de voz, enviando mensajes, pero yo tampoco les he respondido.
Cada vez que vibra mi teléfono, siento una punzada de culpa, pero luego me recuerdo a mí misma que este tiempo es para mí. Me estoy tomando un tiempo para concentrarme en mí misma y en mi nuevo matrimonio. Mark y yo estamos planeando una pequeña escapada, solo nosotros dos, lejos de todo el drama, y estoy emocionada de comenzar este nuevo capítulo de mi vida sin la constante sombra del favoritismo de mis padres sobre mí. Toda esta experiencia ha sido una llamada de atención. Me he dado cuenta de que no puedo seguir sacrificando mi propia felicidad para complacer a los demás, especialmente a aquellos que no me valoran como merezco ser valorada. Estoy aprendiendo a establecer límites, a priorizar mis propias necesidades y a finalmente ponerme a mí misma en primer lugar. Es un proceso y no siempre es fácil, pero tengo la esperanza de que este sea el comienzo de una vida mucho más sana y feliz. Así que gracias de nuevo, Reddit, por ayudarme a ver las cosas con más claridad. Su apoyo significa más para mí de lo que jamás sabrán. Hace unos días finalmente decidí reunirme con mis padres. Pensé que podría ser una oportunidad para aclarar las cosas y establecer algunos límites. No buscaba una disculpa, sabía que no debía esperar eso, pero esperaba que al menos pudiéramos tener una conversación honesta sobre cómo su favoritismo me había afectado. En el fondo todavía albergaba una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, escucharan e intentaran entender de dónde venía. En los días previos a esta reunión, comencé a escuchar más de mis parientes. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme al margen del drama familiar, mi prima Alex, que siempre ha sido más como una hermana para mí, se acercó. Dijo que había cosas que necesitaba saber sobre Emily, y lo que me contó me dejó atónita. Después de que fui a la universidad, Emily trató de mejorar su vínculo con Alex. Comenzaron a salir mucho. Alex incluso le presentó a Emily a su grupo de amigos, un grupo de personas ricas y bien conectadas. Emily, que nunca quería perderse la oportunidad de ascender en la escala social, rápidamente trató de encajar. Comenzó pidiendo prestada ropa y accesorios de Alex, lo que parecía bastante inofensivo, pero pronto se intensificó. Emily comenzó a organizar fiestas en casa de Alex sin siquiera preguntar, y también comenzó a pedirle dinero prestado. Pero la peor parte fue lo que Emily le hizo a la relación de Alex. Había un chico en el grupo de amigos de Alex en el que ella había estado interesada durante mucho tiempo. Cuando le confió a Emily sus sentimientos, Emily no perdió el tiempo en hacer un movimiento sobre él. Pasó todo el tiempo hablando con él, incluso difundiendo mentiras sobre Alex para acercarse a él. Aunque Alex y el chico finalmente se juntaron después de aclarar los malentendidos, Emily no había terminado. Trató de sabotear su relación haciendo un movimiento sobre él. Cuando él la rechazó y dejó claro que estaba comprometido con Alex, Emily se vengó diciéndole que Alex lo había engañado. Las mentiras y la manipulación finalmente llevaron a su ruptura, con Alex desconsolada y devastada. Al escuchar esto perdí el respeto que le quedaba a Emily. No había planeado contárselo a nadie, pero solidificó mi determinación. Sabía que no importaba lo que dijeran mis padres durante nuestra reunión, nada cambiaría mi opinión sobre Emily o su trato hacia mí. La reunión no salió como estaba planeado. De hecho, fue un desastre. Desde el momento en que entré y vi que Emily también estaba allí. Habían pasado años desde que tuve una conversación con ella, principalmente porque sus palabras siempre estaban llenas de manipulación o autocompasión, y simplemente no podía soportarlo. Pero allí estaba ella, sentada con nuestros padres, con el aspecto de haber pasado por la peor traición imaginable. Su presencia dejó claro que esta no iba a ser una conversación sobre mis sentimientos o mis experiencias. Iba a ser todo sobre Emily, como de costumbre. Tan pronto como abrí la boca para hablar, mis padres se abalanzaron sobre mí. Comenzaron a culparme por la boda, diciendo que estaban sorprendidos y decepcionados de que no los hubiera invitado al día especial de su propia hija. Me acusaron de ser desconsiderada con los sentimientos de Emily, diciendo que muchos de nuestros familiares habían sido groseros con ella y que debería haber tenido en cuenta sus emociones al planificar mi boda. Traté de explicar que este era mi día, un día que se suponía que era sobre mí y Mark, no sobre Emily, pero fue como hablar con una pared. Simplemente no podían, o no querían, verlo desde mi perspectiva. Cuando mencioné cómo su descarado favoritismo me había herido a lo largo de los años, se pusieron a la defensiva. Insistieron en que habían hecho lo mejor que pudieron dadas las circunstancias y que debería ser más empática con las luchas de Emily. Mi única pregunta fue, ¿qué luchas?, ya que estaba demasiado mimada. Pero siguieron volviendo la conversación hacia ella, como si fuera la única persona en la familia cuyos sentimientos importaban. Mi padre incluso trató de pintarme como la irracional, diciendo que estaba siendo demasiado sensible y que necesitaba dejar atrás el pasado. La gota que colmó el vaso llegó cuando mi madre me acusó de castigarlos al seguir adelante con la boda sin complacer a Emily.
Dijo que debería haber pospuesto la boda hasta un momento en que Emily estuviera más estable y que, al no hacerlo, los había alejado. Emily intervino, insinuando que la había excluido deliberadamente de la boda para herirla, y que había sido profundamente herida por mis acciones. Sus lágrimas de cocodrilo y sus exageradas expresiones de traición eran casi cómicas si no fueran tan exasperantes. Y ahí fue cuando me rompí. Les conté a mis padres todo lo que Alex había compartido conmigo sobre el comportamiento de Emily, cómo había traicionado a nuestra prima, difundido mentiras y destruido relaciones por puro egoísmo. Sé que puede sonar como si estuviera delatándola, pero estaba harta de escuchar sus elaboradas excusas para el comportamiento de Emily. Por una vez, quería que escucharan la verdad sobre su niña dorada. Mis padres escucharon en un silencio de asombro. Emily también parecía un poco avergonzada, pero no duró mucho. Después de unos momentos comenzaron a calmarse, como si realmente estuvieran procesando lo que había dicho. Pero justo cuando pensé que podría haberles llegado, volvieron a echarme la culpa a mí y a Alex. Nos acusaron de conspirar contra Emily, de intentar poner a la familia en su contra. Se negaron a creer que Emily pudiera ser capaz de tales cosas, insistiendo en que Alex y yo solo estábamos celosas y resentidas por las necesidades especiales de Emily. En ese momento el peso de todos los años de sentirme invisible e ignorada por mis padres me golpeó con toda su fuerza. Mientras estaba sentada allí, escuchando sus débiles justificaciones y su continua insistencia en que debería priorizar las necesidades de Emily sobre las mías, algo dentro de mí cambió. Fue como si se levantara una niebla y pudiera ver la situación con perfecta claridad. No importaba lo que dijera o hiciera, nunca me verían por quien era realmente ni apreciarían los esfuerzos que había hecho para construir mi propia vida. La comprensión fue a la vez dolorosa y liberadora. Había pasado gran parte de mi vida tratando de ganarme su aprobación, esperando que algún día reconocieran mi valía. Pero en ese momento entendí que su favoritismo no era algo que pudiera cambiar. No se trataba de mí ni de nada que hubiera hecho. Se trataba de su incapacidad para ver más allá de las necesidades y luchas de Emily. Me habían encasillado en el papel de la fuerte, la hija que podía manejar cualquier cosa por sí sola, y nunca iban a permitirme salir de ese papel. Mientras continuaban defendiendo a Emily, incluso después de que había revelado su traición a Alex, me di cuenta de que su negación era profunda. Preferirían culparme a mí, a Alex o a cualquier otra persona que enfrentarse a la verdad sobre su preciosa Emily. Fue entonces cuando supe que cualquier esperanza de una relación real y honesta con mis padres se había esfumado. Estaban demasiado atrincherados en su narrativa, demasiado comprometidos a proteger a Emily a toda costa. Me fui de esa reunión poco después. Después de eso, ya no quería reconciliarme. La conversación había dejado claro que cualquier esperanza de arreglar las cosas era inútil. Les dije a mis padres que ahora era diferente a cuando era niña, cuando podían ignorarme y aún esperar que regresara. Ahora tenía mi propia familia, y había construido una vida donde su presencia ya no era necesaria, ni siquiera deseada. Si no los necesitaba en mi boda, ciertamente no los necesitaba en mi vida en adelante. En los días que siguieron, la sensación de cierre se hizo más fuerte. Me concentré en mi nueva vida con Mark y en el futuro que estábamos construyendo juntos. Había cosas más importantes de las que ocuparse ahora. Veamos qué pasa ahora. Hola a todos, espero que estén bien. Quería darles una última actualización sobre lo que ha estado sucediendo en mi vida. Mark y yo nos estamos adaptando a nuestra nueva rutina y disfrutando de nuestro tiempo juntos. Nos hemos estado enfocando en construir nuestras vidas y aprovechar al máximo nuestro nuevo comienzo. En el frente familiar, casi había perdido la esperanza de alguna mejora. Pensé que después de la forma en que terminaron las cosas, no habría posibilidad de reconciliación. Sin embargo, de la nada, mi papá me llamó. No pude contestar su llamada de inmediato porque estaba en el trabajo, pero me dejó un mensaje de voz. En él, dijo que esperaba que estuviera bien y que lamentaba todo lo que había sucedido. Más tarde ese día, lo llamé. Parecía genuinamente arrepentido y compartió que había escuchado muchas cosas de familiares y amigos sobre Emily que lo habían sorprendido. Resulta que muchos de los familiares extendidos habían estado hablando sobre los problemas de Emily y el impacto que tenían en los demás, incluida Alex. Papá admitió que estaba atónito por la profundidad del comportamiento de Emily y cómo había afectado a quienes la rodeaban. Me dijo que si bien no esperaba que lo perdonara de inmediato, todavía quería ser parte de mi vida. También mencionó que mi mamá todavía estaba completamente concentrada en Emily y negaba la situación. Aparentemente mamá no había estado al tanto de todos los problemas que involucraban a Emily, y todavía estaba convencida de que su hija no podía hacer nada malo. La ignorancia realmente es una bendición, parece, dijo papá.
Dijo que entendía si no estaba lista para reconstruir nuestra relación y que estaba preparado para aceptar cualquier decisión que tomara. Expresó un deseo genuino de arreglar las cosas y estar presente en mi vida, incluso si tomaba tiempo. Esta era la primera vez en mucho tiempo que sentía un atisbo de esperanza sobre mi relación con mis padres. Mark y yo hablamos al respecto y ambos estuvimos de acuerdo en que valdría la pena considerar un enfoque cauteloso. No estamos listos para volver a tener una relación cercana con mis padres de inmediato, pero estamos abiertos a reconstruir lentamente algún tipo de conexión. Va a llevar tiempo y será un proceso cuidadoso, pero el hecho de que mi papá se haya comunicado con una disculpa y un deseo de enmendar las cosas me ha dado un poco de esperanza. Todavía estoy procesando todo y es extraño pensar en lo que podría deparar el futuro. Estoy tratando de concentrarme en los cambios positivos en mi vida y en el nuevo capítulo que estoy construyendo con Mark. También lo estoy tomando paso a paso con mis padres, tratando de equilibrar mi propia sanación con la posibilidad de reconectarme. Muchas gracias a todos por su apoyo y consejos a lo largo de este viaje. Sus palabras han sido un gran consuelo y me han ayudado a mantener los pies en la tierra. Estoy agradecida por la comunidad aquí y por todas las perspectivas compartidas. Ha sido un momento difícil, pero siento que finalmente me estoy moviendo hacia un lugar donde puedo abrazar mi futuro con esperanza y confianza. Así que ahí es donde están las cosas en este momento. Estoy tomando las cosas con calma y tratando de tomar las mejores decisiones para mí y mi familia. Gracias de nuevo por ser parte de este viaje conmigo.